Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que tienes muchas cosas que hacer. Así que Casi no lo logro. Casi no lo logras, pero pues uno se hace el tiempo, ¿no? Entonces muchas gracias por estar en este podcast. Eres de hecho el segundo invitado. Para todos aquellos que estén escuchando esto y a lo mejor no lo estén viendo, estoy aquí con Dono Sánchez, CEO de Ficción Narradores, un muy buen amigo. Y nada más quiero platicar contigo sobre tu trayectoria, sobre cómo te iniciaste en esto. Y bueno, como se vaya dando la plática, pues vayamos viendo y si podemos al mismo tiempo dibujar un poco, porque este segmento se llama Café y Bocetos. Órale. Y que a ver qué sale aquí con nuestros monitos. Y gracias, por la invitación. La verdad es que siempre estas iniciativas las considero muy valiosas para fomentar la industria creativa, el trabajo, sea local o nacional. O sea, creo que hace mucha falta exudar experiencias y que la gente sepa de primera mano que hay caminos, ¿verdad? O sea, para lo que te apasiona. Por ejemplo, precisamente lo que le estaba platicando yo al Mudo, que si yo hubiera tenido a alguien que cuando yo tenía corta edad, que estaba, no sé, a lo mejor en primaria o deja tú en secundaria quizás, si yo hubiera tenido a alguien que me hubiera dicho, mira, ya sé, o sea, sí se puede hacer, y yo estoy haciéndole, yo le hice así, o yo empecé así. Si hubiera habido alguien que me hubiera dado algún indicio de que se podía, a lo mejor hubiera empezado antes. Sí. Pero yo no me creí que se podía. Y de hecho fueron personas como El Pato, como Carreño, como tú, como Mudo, que las fui conociendo poco a poco. Y me di cuenta que si ellos podían, pues yo también podía de alguna manera, ¿no? Entonces, claro. Tú, por ejemplo, ¿cómo fue que te iniciaste digamos, en esta carrera? ¿O cuál fue tus primeros intereses en esto? Fíjate, para mí es como no sé cómo se le diga, si paradoja o como dilema pero, o sea, desde muy temprano yo tenía claro de que quería hacer cómics, ¿no? Como forma de vida. Y eso estableció un gran reto entre mi familia y yo para poder hacerlo, ¿no? Porque serio? era como, ¿de qué hablas? ¿Cómo vas a poder hacer esto? ¿Tu familia hay alguien que se dedique a la rama artística? Mi padre era arquitecto y pintaba y tenía como una cierta beta, pero más como pasatiempo, ¿no? O sea, no era algo profesional. Pero para cuando yo tengo que surge este deseo, que surge el interés formal de dedicarme a esto, pues él ya no estaba. Digo, a final de cuentas yo creo que no hubiera sido tampoco para él sencillo procesarlo, porque también en su decisión de vida estuvo eso, ¿no? Pues bueno, hacer arquitectura, y en sus tiempos libres pintaba, dibujaba. Se lo veía más como un hobby, un pasatiempo. Exacto, ¿no? Algo que no te va a dejar dinero, no te va a dar una forma de vida. Digo, imposible saberlo, pero quizá hubiera sido también así, y súper complicado porque pues no tenía yo absolutamente nada como argumentos, ¿no? Más que decía cosas raras como, es que cómo puede este mundo, o sea, qué mundo tan siniestro sería, o sea, que yo quiero hacer esto es lo que hago desde chico, dibujar y no puedo hacerlo. O sea, qué tragedia, no puede ser. O sea, pero entonces desde que estabas chaval, desde que estabas morrito, tú ya lo tenías bien claro. Sí, la verdad, o sea, desde los 15 años más o menos, y por esas épocas, junto con Rojo, que también es socio fundador en Ficción Narradores, y otros amigos que siguen estando en la comunidad como Marte, otros creadores, hicimos un estudio como subterráneo que se llamaba Neurona C, y queríamos hacer cómics. Me acuerdo de ese nombre, o sea, de haberlo visto algún fanzine o en algún lado. Sí, hicimos un par de fanzines, cosas muy modestas, la verdad. No tuvimos mucho alcance y yo siento que pues desde ese entonces, al ver esas dificultades para poder desarrollar y poder transmitir la idea, pero era la misma que es la de ficción, ¿no? O sea, la de crear cosas nacionales, tener una identidad creativa propia,
y que la gente pues también consuma, cambiar ese hábito de consumir contenido extranjero y empezar a fortalecer nuestros propios contenidos. Desde entonces. Uy, pero ¿de qué año estamos hablando? 95. 96, o sea, sí, ¿no? Ya, sí, entonces ahora cuando me dicen, ratote, es que no debes de trabajar tanto, ¿y por qué trabajas tanto? Le digo, oye, pues es que 20 años me ha tomado empezar esto, desde que lo quería hacer, tengo tiempo que recuperar, ¿no? Pues es que es tu vida, digamos, ¿no? O sea, desde que tenías... Sí, o sea, era algo bastante nítido. De pequeño, yo dibujo desde los 3 años, pero como a lo mejor desde los 8, recuerdo en mis cuadernos de dibujo que los personajes tenían diálogos. O por ejemplo, regresaba del cine, de que de ver una película completamente no apta para mi edad, ¿no? Robocop o algo. ¡Ah, qué buena! ¿Cuántos años tenías entonces? Uy, pero por ahí anda, ¿eh? O sea, como 8 o 7. No, impensable ahorita, impensable. Sí. Y no, me llevaban mis padres, ¿no? Entonces, era otro mundo. Y regresaba y me ponía a dibujar, ¿no? Como que cosas de la película, pero ponía diálogos, o sea, como que me acordaba y les ponía como que... detente o sea, cosas así. De tus historias, digamos. O sea, como que le ponía algo de narrativa ahí a los dibujos. Y eso me acompañó mucho, como que lo siento un lenguaje muy, muy, muy personal para mí. Y una vez que salió, recuerdo La muerte de Superman, creo que eso fue un activador importante. Donde dije, es que, o sea, no recuerdo bien cómo lo procesaba, pero era como... O sea, si se murió Superman, ahora que hay otros personajes, ¿no? O sea, tenemos algo que... Sí, porque realmente era, digamos que el prototipo de superhéroe por excelencia. Sí, y pues te digo, era como un deseo muy, muy claro, pero fue bastante complicado. O sea, ya regresando a la pregunta, yo creo que fue hasta el 2001 que... Mudo me dice, oye, vamos al Comic Con. Yo entonces trabajaba en el periódico El Norte, el departamento de ilustración e infografía, y ya me podía costear un viaje a San Diego, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos. Y cuando entramos ahí al hall, ahí regresó súper duro la onda y dije, no, ¿cómo chingas que no? O sea, sí puedo. Sí se puede. Sí puedo hacer, sí puedo, me voy a meter aquí. Oye, pero antes de brincar tanto hasta Comic Con. Y también era otro Comic Con, o sea, también era como muy cómics, ¿no? No o sea, es lo que está ahorita, muy, no, por supuesto. Basado en cómics. Entonces también veías una industria ahí operando. Dije, de alguna forma me tengo que entrarle a este mundo. Tengo que meter. Y ese fue como el verdadero detonante que me puso en marcha como para regresar a ello. Porque siempre estuve haciendo cómics, o sea, independientes. Aún cuando estaba en el periódico, trabajábamos Mudo y yo en el Arsenal. Me acuerdo que estábamos... Eso es lo que me estaba poniendo a hacer en mis tiempos libres. Pero no había un plan claro, ¿no? O sea, era como, bueno, a ver cómo, o sea, le estaba rascando donde pudieras. Y esa era mi siguiente pregunta. Antes de brincarnos al fase Comic Con, más joven, ¿qué tipo de material consumías? ¿Qué tipo de no sé, personas frecuentabas? O sea, como, imagínate que eres dono de, no sé, 14, 15 años, igual ya era más o menos esa época, pero de que decías, es que yo sé que me quiero dedicar a esto. ¿Qué tipo de situaciones te ponías tú como para estar en contacto con este mundo? Mira, bueno, pues en aquel entonces los cómics de Image eran el boom, ¿no? Sí, el boom. Pero hubo una experiencia importante que contrastó mucho todo ese aprendizaje, que fue conocí un escritor que se llama Can Urquidias. Y es la persona más excéntrica que podrás conocer jamás, ¿no? Y lo quiero muchísimo acá. Y tenía en su casa cómics rarísimos. Tenía una serie de antologías españolas que se llamaban Rambla. Y tenía unos cómics o sea, traía ciencia ficción, como que fantasía urbana, terror, cosas muy raras, o sea, muy estridentes y estéticas que pues para nada dirías, esto está bien dibujado, o sea, te brincaría mucho, ¿no? Pero era interesante absorber esos contenidos. ¿Cómo lo conociste? ¿O de dónde salió? El primer cómic que yo me puse a hacer
vino por una prima mía. Su novio estaba haciendo un cómic, estaba estudiando él en químicas, ciencias químicas, y traía un cómic de ciencia ficción. Y ¿Te acuerdas cuál era? Era Reaper, pero nunca lo publicaron. Okay. De hecho... o sea, era de él. O sea, él lo dibujó. Ellos lo estaban escribiendo y buscaban un dibujante, ¿no? Y fue así como que mi primer como trabajo, ¿no? Porque me pagaban por las páginas y todo. Okay. Al final de cuentas, los detalles de cómo no se conectó, no sé cómo se desarrolló, pues son los de siempre, ¿no? O sea, que pues bueno, falta de estructuras, dificultades para fondearlos, etcétera. Pero Iván era el creador del personaje y Can, digamos que estaba como coescritor, asistía también mucho en el proceso de los guiones. ¿Y él fue el que te abrió los ojos, digamos? Sí, Can tenía cosas que para ese entonces, cómics franceses, tenía este cómic, recuerdo mucho el... Tipo heavy metal o sí. Metalorand, que se llamaba en europeo. Esos tenían unos de... Uno que hizo Jiménez, el que era el dibujante de batalla de Jodorowsky con Metabarones. Ya. Te escucho. El cuarto o quinto poder se llamaba. Y era otra cosa, ¿no? Era como cómics súper ilustrado, acuarelas, y era otro boleto. Hay otro artista que también conocí en esa época que me sigue impresionando mucho. Es como que el papá de Frank Miller, ¿no? Se llama Mort Singer, el cómic. Okay. Y el artista, híjole, su nombre no recuerdo, pero se apellida Breccia. Breccia, ok. Sí, es B-R-E, creo que C-I-A. Y no, es así alto contraste de huevos. El papá de Frank Miller. Sí, no, se lo lleva. Y un cómic muy noir, o sea, creo que se llamaba Morcinder, Ojos de Plomo. Y también, o sea, eran como cosas que también absorbía y me contribuían, ¿no? Yo creo que fue como algo afortunado, o sea, como no venir nada más de una base como americana. Manga yo creo que fue hasta más adelante, años después, donde vi los mangas por medio de Dark Horse. Akira, los de cajón. Sí, Ghost in the Shell, Appleseed me gusta más que Ghost in the Shell. ¿En serio? Te llegabas al corazón. Sí. Y se hace mucho más, o sea, en cuestión de dibujo dinámico, o sea, hay páginas que son brutales, así que 15 páginas de una secuencia de trancazos, ¿no? Qué chido. Sí, ¿no? Está así esta chica, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero sí, que la rodean 5 güeyes, ¿no? Y bolas, empieza la secuencia hasta que se los empina lleva todos. Yeah. Y te quedas, madre, qué secuencia. Pero imagínate meterte 15 páginas. No, pues va a ser muy enjoyable de su parte, digo, sí, y por eso lo voy a hacer. Oye, pero qué chido que me cuentes que tengas así como influencias no típicas de, pues sí, de cómic americano, pero tuviste otro tipo de influencias que seguramente moldeó tus gustos desde ese entonces, ¿no? Y a lo mejor ese es el tipo de materiales que uno resuena contigo y que ahora estás desarrollando más, ¿no? Sí, la verdad, por ejemplo, con Turbo, mi cómic, muchas personas como que les saca de onda el formato, o sea, que dicen, es que es muy fantoche, y por qué hacerlo y es costoso, y que no sé qué, y le digo, pues es que yo realmente aprecio mucho esa forma de contar, o sea, el formato europeo, o sea, también creo que le agrega mucho a la capacidad, ¿no? Que puedes alcanzar con una historia en ese formato, o sea, lo que puedes concentrar en una página. Yo siento que las páginas como que es el compás de la historia, y muchas veces en el formato americano siento que lo que está gobernando la historia es el page count, o sea, es lo que está trabajando, o sea, que tienes que ser 20 páginas. Eres esclavo del formato y no estás haciendo que el formato trabaje para ti, digamos. Okay. Sí, exacto. Entonces también en la página dices, bueno, puedes contar un poco más, tienes más diálogos, o sea, haces una lectura a lo mejor creo que más robusta. Ya.
O tal vez es sencillamente como con lo que cada quien se halla. Sí, digo, cada quien tiene sus preferencias, tiene sus influencias también, y como que cada quien va explotando a su manera. Se me viene a la mente mis favoritos, Sean Murphy, que la primera vez que yo vi su trabajo fue como, te prometo que lo primero que pensé fue, esto es como si Bill Watterson hiciera cómics de acción. Bill Watterson de Calvin y Hobbes. Esa es la transición que, entonces, es porque se ha convertido en un maestro de su medio, ¿no? Que es la pluma y la tinta. Pero esas son sus influencias, entonces, digo, siento que cada quien tiene sus influencias de donde con lo que ha crecido y lo que ha visto, ¿no? Exacto. Entonces me cuentas que tienes esas influencias del cómic europeo y ahorita se muestra en tu trabajo, eso es clarísimo. Y qué bueno tener variedad, ¿no? Exactamente. Entonces, esta persona, ¿cómo dices que se llama? ¿Alex o qué? ¿Quién, perdón? El que te enseñó todos estos cómics. Can. Can, así como un perro. Can. Con K. Can, Sí. Can. Si le ponemos una H ya es como... Ya es Can. Ya es diferente, ok, entiendo. Sí. Entonces, Can fue el que te introdujo, digamos. Sí, o sea, y un montón de cosas, ¿no? O sea, estamos hablando del 92, 93. Yo no tenía acceso a internet, pero este güey era como el internet para mí. Era tu fuente, total. Tenía un montón de cosas que yo, órale, no conocía, ¿no? Qué chido, o sea, digo, qué chido que tuviste acceso a alguien que te mostrara todo ese mundo, ¿no? Sí, no, y como escritor, yo espero en algún punto poder hacer algo con él, porque tiene también una sensibilidad y una óptica muy, muy, muy poderosa. ¿Se sigue dedicando a esto? Sí, hace algunas cosas a nivel literario. Creo que estaba haciendo con un sello en Ciudad de México algo. También colaboró con René Almanza con unas, una serie de que eran, creo que, litografías. Hicieron una serie y él hizo todos los textos. Como que la serie es narrativa gráfica, ¿no? Okay. No son piezas aisladas, sino que ahí están contando algo. Tiene su historia. Y ahí alcanzan en todos los textos. Entonces sí, digo, y la verdad es de que también es como un cometa ese amigo. O sea, lo veo y luego ya pasan años y no lo puedo encontrar por ningún lado. Está muy, muy ocupado, digamos. Sí, o sea. Y después de que Can te muestre esto, ahora sí, digo, siempre lo llevaste, me refiero en el DNA, el que quieres dedicarte a hacer algo creativo con dibujos. Y después ya ¿cómo conociste a Moodle? Ella me contó su versión, pero quiero escuchar la tuya. No estoy del todo seguro, pero creo que se acercó a una convención. Yo iba a la convención de cómics, digo, para que la banda también tenga una idea, ¿no? De las dimensiones. O sea, creo que la primera que fui fue la tercera. Okay. O sea, de las convenciones de cómics. Y solía ir, pues, a vender dibujos, a hacer dibujos. Era una forma en la que, la verdad, me sostenía, ¿no? O sea, yo me portaba inflexible a conseguir un trabajo normal, ¿no? Porque entonces decía, voy a ir a estos eventos y lo que saque, o sea, les voy a dar todo para apoyar también aquí en el cantón, pero no voy a agarrar una chamba normal. No voy a convertir en uno de ellos. Y en una de esas, no me acuerdo si sería la tercera, cuarta, quinta, no recuerdo cuál, pero Mudo se acercó y empezamos a platicar. Oye, pues es que yo hago este cómic y me gustaría que hicieras uno de la serie o algo así. Y empezamos ahí a trabajar. Fue mi primer, el primer trabajo fue Reaper, pero ya publicado, ¿no? O sea, en el cómic independiente con Lugo. ¿Y fue Lugo? Sí, los primeros trabajitos así ya publicados. Creo que el número... ¿Qué sería? El número 6 o 7 o 7 y 8. Sí, algo así me contó Mudo. Me contó que precisamente en una de esas convenciones se cotorrearon porque él estaba reclutando banda. Porque como que, no sé si te ha pasado que escuchas que las personas que son contemporáneas o que tienen intereses similares, que después coincides con ellos en un futuro, en el pasado, más o menos que al mismo tiempo estaban como que tratando de buscar cosas similares. Entonces el Mudo me contaba que él estaba reclutando banda, que
cuando conoció igual a Campillo, fue porque estaba buscando a alguien con quien colaborar y que se enteró que él tenía colaboración ahí en un periódico que se llamaba Nave, creo, allá en el F, o no sé qué, y así se cotorreó. Entonces estaba reclutando banda para hacer sus historias. Entonces, que así te conoció y te cotorreó. Sí, de hecho, La Nave era un periódico de aquí. Era de aquí en Monterrey. Sí. Y traía como una actividad, o sea, traía como que su propio ecosistema, o sea, creativo. Y había muchos dibujantes. Ahí conocí a Polo Jasso, o sea, fue la primera vez que lo conocí, ya, o sea, personalmente, ¿no? El primer contacto con Polo fue en una tienda de cómics, o sea, que vi un dibujo que tenían en una tienda, bueno, ya extinta. ¿Cómo se llama? Comics House. Comics, sí me acuerdo. Por ahí por la Obrera, por ahí por donde estaba Central, por ahí. Y tenían un dibujo ahí como, no me acuerdo si está hecho con colores de madera o acrílico o qué era, pero era la mole como encendiendo un cigarro. Y estaba así de que, o sea, petrificado viendo. Transfixed. Chido eso. Y le pregunto, oye, ¿quién hizo ese dibujo? Polo Jasso. Y yo, Polo Jasso, ok. Keep it in mind. Mental note. Sí, porque realmente me impresionó, sí estaba muy bien hecho. Y entonces así fue como, digamos, conociste a Polo Jasso porque viste su trabajo en una tienda de cómics. Sí, y luego lo ubicaste. Realmente no recuerdo cómo conectamos con La Nave, con la gente que trabajaba ahí. O sea, estaba Polo, Rafa Nieto, Sergio Flores. Había un circuito ahí de dibujantes, de cartonistas, que estaban muy metidos en la publicación. Y hacían, creo que periódicamente reuniones, o sea, donde también ahí convivían, ¿no? Se ponían a dibujar. Un poco vago el recuerdo, pero ahí está. Pero ahí andábamos. Pero se me hace chido que ya estabas tú inherentemente buscando con quién cotorrear, con quién relacionarte para, pues me imagino que para seguirle, o sea, como me mencionas, que no querías dedicarte con un trabajo 9 to 5, digamos, sino querías seguir mezclado en el mundo de ilustración, creatividad, y fuiste encontrando esta gente como Polo y como Mudo. Sí. Y de ahí, a raíz de eso, me dices que salió tu primera colaboración con él, que fue Lugo. Yo nunca vi, paréntesis, yo estaba platicando con el mundo de esto, yo seguí todo el proceso de Signo, seguí todo el proceso de Lugo, de Ultrapato. A ver, permíteme, es que se acaba de parar esta cosa. Parece que es un buen momento para pedir otro café. Dale. Listo, acá. Alright. Oye, está muy bueno el cafecito este, ¿eh? Sí, bastante decente. Este lugar me gusta mucho. Digamos que cuando trato de salirme del estudio a buscar nuevos lugares, mi prioridad siempre es si tiene una mesa para dibujar, si tiene buena iluminación. Sí. Porque eso es lo que yo busco en los lugares. Este lugar tiene ambos. Mi único minus, digamos, que tiene es el estacionamiento, que te lo cobran. Siempre es como una patina en el hígado de, bueno. Fíjate que esa es una de las cosas, desviándonos un poco de los temas que estamos platicando, pero son de las cosas que más me irritan del estado actual de las cosas. Se me hace muy mezquino, o sea, que tengas un lugar para que la gente venga a gastar su dinero, o sea, para que venga a hacer rendir frutos de tu negocio y también les cobres el estacionamiento. O sea, el capitalismo ahí de te voy a exprimir todo lo que pueda y sencillamente no lo puedo apreciar ni lo puedo entender. Digo, se me hace como el extremo. Al rato que te van a cobrar por tirar la basura en el bote. Por lo que no, debería ser al contrario. ¿Dónde era? En Suiza, creo. La gente está obligada a reciclar su basura y si no lo hacen te multan. Entonces tienes que mantener tu desecho y tu carbon print así al mínimo, porque si no sacas la basura y así debería ser. Sí, es como, no sé, se me hace muy voraz. Ese es otro tema que a mí muy también me puede mucho, la contaminación. La contaminación, no hablemos de eso ahorita porque me pongo de mal humor, pero bueno, mejor... ya vamos a hablar de a dónde estará bueno irnos. A lo mejor este tema, sí. Ahorita entramos al tema de los cafés, pero yo estoy tengo más curiosidad de saber sobre tu vida, brother. Bueno, y nos quedamos que estábamos, así que trabajaste con el Mudo y yo estaba... Que no lo habías visto, yo estaba explicando, así, ¿no? Yo estaba siguiendo el proceso. Yo, de hecho,
yo nunca vi tu trabajo en Lugo. Órale. Porque yo me quedé en el número 4, creo que se lo dibujó Raúl Treviño. Ah, cierto, Rulo o de el 5, el 5. Sí. Fue 1, 2, 3 por Barberi, y luego en el 4 entró Raúl, y yo recuerdo el último que tenía una portada de Humberto Ramos, que estaban los dos personajes con un lobo atrás. Recuerdo esa. Y después de una portada de Raúl. Y después de ahí ya no supe nada. O sea, ya no encontré ningún número ni ninguna publicación. Y sí las estaba buscando, pero no las encontré. Entonces yo no sabía que habías trabajado en Lugo. De hecho, estoy súper curioso de ver si tuvieras ahí las paginillas para verlas, porque me gustaría mucho ver qué es lo que hiciste. Igual, creo que ahí en la oficina tenemos un... Sí, Hack a ver tiene, si me lo enseñas, porque... en la Comicteca tiene un ejemplar, creo. Sí, porque yo, de que neta, o a lo mejor sí lo vi y no lo ubico, pero ahorita no lo tengo así fresco. Sí, digo, fue una cosa interesante para mí, porque aprendí, o sea, yo cuando llegué noté que tanto Carlos como Mudo tenían un interés en mantener la dirección de arte, la estética que habían establecido con Giovanni, con Carlo Barberi. Y yo tenía un estilo más influenciado por McFarlane, más ruidoso, más rayado, exagerado. Y en el proceso de trabajar con ellos también fue bueno migrar un poco para que no desentonara tanto, para que tuviera una cierta cohesión, ¿no? con los otros números. Ya, sí que hubiera continuidad, digamos. Sí. Y muchas veces, fíjate, yo siento que artistas sienten como que pierden algo al tener que, no sé, sublimar su propia identidad, su autonomía, pero yo siento que es al revés. O sea, yo me he dado cuenta a través de esa experiencia y otras, como lo del trabajo en el periódico, de cómo han contribuido a mi capacidad de producción y de entender y de apreciar arte en general. Creo que son cosas que realmente te suman, pero sí hay una vuelta ahí de tuerca cerebral, ¿no? Que tienes que llevar a cabo para decir, chingado, me gusta, no me gusta. Esa es una muy buena pregunta. Me gustaría preguntarte sobre eso, porque justamente ayer o antier estaba leyendo un post de alguien puso que ahora se está valorando muchísimo más la individualidad del estilo de los artistas, y que quizás algunos artistas, o muchos, no sé cuántos, que se hayan ido más por el copiar cierto estilo de otro artista que es muy famoso o que tuvo mucho éxito porque así se lo requerían. Ahora a lo mejor se están encontrando con problemas de encontrar chambas, porque dibujan igual que tal, y pues para qué te contrato a ti si ya tenemos a esta otra persona. ¿Tú qué opinas de eso, de tener influencias todo el mundo tenemos, pero ya el dibujar muy muy parecido a alguien, o tener completamente tu estilo súper diferente al de los demás? Yo creo que puedes encontrar fórmulas. O sea, sí creo que si tienes una cercanía muy evidente con el trabajo de alguien más, y sobre todo alguien más famoso que tú, reconocido, estás en el suelo. O sea, es difícil. O sea, puede haber canales, no sé, ahorita de bote pronto no es dibujo, pero lo que se me ocurre, por ejemplo, Marte tiene un colorista que lo emula de manera infame, ¿no? Pero no es asistente de él ni nada. No. Es un colorista español, me parece. Que sencillamente parece el trabajo de Marte. Pero ¿qué ocurre? Pues Marte está exclusivo en Marvel, entonces no puede trabajar en DC. Y este colorista trabaja en DC. Y dices, funciona. Puede llegar a funcionar. O sea, a lo mejor digamos que está cubriendo una necesidad que tengan ellos, ¿no? Exacto. Ahí sales favorecido. Pero en general he escuchado muchas veces, pues, de Cebulski, de Ricky Burdin, o sea, cuando hablan de artistas o de cosas de que ya tenemos un tal, ¿no? Ya tenemos un Joe Quesada, ya tenemos un Madureira, ya tenemos un...
tal, ¿no? Y como que eso mata un poco la trayectoria, ¿no? Claro. del talento emergente. Pero creo que puede haber fórmulas en maneras en que digas, a ver, o sea, y si combino ciertas calidades, ¿no? O sea, de línea, calidades de cómo resolver, qué tan orgánico es el dibujo, qué tan abstracto es el dibujo, y haces una fusión, puedes hacer tu propia onda, o sea, como en el cine Tarantino, ¿no? O sea, que pues ya tiene su propia onda, pues está construido del cine de Brian De Palma, de Sidney Lumet, claro. del cine B y todo eso, ¿no? Como el Everything is a Remix, ¿no? O sea, y realmente lo agarró y cobra una validez propia, ¿no? Entonces también se puede buscar eso a nivel de arte. No sé, o sea, cuando se piensa en estilo no me acuerdo, creo que Romita decía que él pensó que nunca tuvo estilo. Él dibujaba como dibujaba y así salió. Dibujaba como dibujaba y le estresaba mucho eso, o sea, que no sentía que tenía un estilo, que era como muy average, ¿no? Y ahora cuando él ve de que, pues está como muy bonita, es como, órale, qué loco. Que la gente hasta ya reconoce cómo dibujo yo. O sea, como que va aflorando, ¿no? Y también se va como madurando tu manera de resolver, o sea, van fraguando, o sea, como... Sí, los recursos que usas y tu estética gráfica, y la gente la empieza a identificar. Ya. Aunque no sea como un super salto visual, ¿no? Que digas, como Madureira o Todd McFarlane, o sea, que son muy particulares, ¿no? Icónicos. Sí, no, claro. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, como que uno va tratando de hacerlo lo mejor que puede. Y solito el estilo, o si quieres llamarle estilo, se va dando de acuerdo como tú vayas resolviendo las cosas, ¿no? Sí. Hay dibujantes que dibujan muy diferente de cómo iniciaron, como todos. Se me viene a la mente, no sé, has visto los trabajos de hace muchos años de Mark Brooks, era como de los 90, o sea, tipo que todo el mundo quería hacer algo así como Madureira y lo ves ahora y... Sí, hay muchos que así... Digo, no los traigo así de nombre, pero me ha pasado eso mucho. O sea, ver que digo, jale, es de este güey. Sí, y te sorprende, pero digo, qué bueno que ellos siguieron tratando de desarrollar una voz propia, ¿no? Y que ahora la tienen. Eso es lo importante. Yo siempre le digo a la banda que está dibujando y que está buscando una carrera y que está desarrollándose, o sea, que no se claven en ese aspecto. O sea, el único aspecto en el que tienes que clavar es en producir, o sea, las tablas, o sea, construir las tablas. Y el mismo proceso, tu mismo cerebro es una máquina muy cabrona y te dice, a ver, y si lo haces así ahora, o sea, ya me aburrí, güey, ahora hazlo así. O empiezas a buscar rutas. Diferentes soluciones, claro. Y se va como cociendo ahí un estilo. Una sopita. Exacto, y vas haciendo como que tu propia onda. Claro. Ok, bueno, entonces, gracias por la opinión. Regresamos un poquito a cuando estabas haciendo Lugo, porque también me estaba contando Mudo. No es cierto, tú me estabas contando que estabas tratando de ubicarte con la continuidad del estilo y así, ¿no? ¿Batallaste bastante? ¿O simplemente dijiste, sabes qué, soy un pro, voy a hacerlo? O sea, necesito sacar esto. Fíjate que no siento haber batallado, pero tampoco lo siento tan mío el trabajo hecho. Ya, para ahí va la pregunta. Sí, o sea, también el trabajo resultante, como que siento que crecí, porque definitivamente si tú te pones a hacer 20 páginas, eres un dibujante en la página 1 y eres un dibujante en la página 20. Sí. O sea, Cualquiera que haya hecho eso sabe. Sí, o sea, y es un paso agigantado, ¿no? Entonces, sí sentí crecimiento, sí sentí logro, pero no lo identifiqué tanto como
esto va a permanecer, ¿no? Sentí como que estaba más como atendiendo las necesidades del proyecto. Una manera de transición, digamos. Que estoy sacando la chamba y ya, después vendrán otras cosas. Sí. Ok. Sí. Y entonces después de Lugo... A ver. Vaya por tu café. Cafecito. Ya está. Había visto una encuesta, no sé qué, que decían que las personas que tomaban así el café sin nada, Ajá. que eran malas. El corazón lo tenemos bien oscuro también. Sí, es frío y que no sé qué. No, vato, es meramente por costumbre. Sí, o sea, yo uso mi quote de la gente Smith. No soy tan malo ya que me conoces. No, pero tú acá entre nosotros, tú no te ves evil, güey, para nada. No, Digo, no. estás grandotote, pero jamás te ves evil. Exacto. Pero bueno, entonces hablábamos de después de Lugo, ¿qué siguió? ¿Qué era lo que siguió en ese entonces? Pues Mudo y yo trabajamos en otro proyecto que ya no recuerdo a raíz de que lo dejamos de hacer, que se llamaba Jackie. Okay. Hicimos unas páginas, no me acuerdo qué fue lo que nos hizo decidir soltarlo. Y empezó Mudo a trabajar en el Arsenal. Para entonces yo ya había conseguido el trabajo en el periódico El Norte. Y traíamos mucho como pasito para adelante, pasito para atrás. De repente el primer año en el periódico, yo estuve 3 años en el periódico y el primer año fue muy complicado, sobre todo porque entré con el horario de diaria, entraba a las 3 de la tarde o 4 y salía a medianoche. Ah, qué pesado. Y también me ocurría que llegaba a la casa y llegaba como ¿frito? Energizado. Como encarrilado, pero sentía como no se puede acabar el día así, ¿no? Entonces, a veces dibujaba y a veces sí llegaba cansado, etcétera. Ya. Entonces, en un momento también dijo, no, hombre, ¿sabes qué? Le voy a seguir acá, Pancho Ruiz Velasco lo va a dibujar y creo que se pusieron a trabajar en el proyecto de ellos y luego yo ya estaba más desocupado y me dice, no, hombre, Pancho ya no le puedo seguir, tiene mucho trabajo y lo volvimos como a reactivar, ¿no? ¿Estás hablando del Arsenal? Del Arsenal, sí. Ok, sí, algo así me contó Mudo también. Que de hecho tú le sugeriste volver a dibujarlo, ¿no? Sí. Yo, cuando lo hicimos la primera vez, tomamos conceptos que Francisco había hecho. Estaban padres, pero a mí ese proyecto siempre me conectó mucho porque lo sentía mexicano. O sea, a diferencia de Lugo, lo sentía que tenía mucho jugo, o sea, de verdadera identidad, eso me movía. Pero ya cuando hicimos las páginas y todo, los personajes yo no los sentía, pues, mexicanos, ¿no? Ajá. Entonces los rehice, o sea, le dije, ¿sabes qué? Déjame hacer unos diseños, conservando algunos elementos, o sea, por ejemplo, el Gatling Gun de Gotsuki, sí. Se quedó, pero los cartuchos o los tanques donde trae todo el ammo, los cambié por unos que fueran como más reales, traía nada más como un barril, o sea, era como vistoso, pero dije, no, darle una cierta, como realidad, ¿no? O sea, cómo realmente alguien haría esta arma, ¿no? Sí. Fíjate que eso es algo, perdón que te interrumpa, es algo que a mí me notó, o sea, me llamó mucho la atención cuando lo vi. No recuerdo exactamente cuándo fue que lo empecé a ojear. Creo que fue en una convención de Cintermex. Creo que estaba el Mudo y el Pato sentados así de que lado a lado. Yo ahí todavía no los conocía así de que me llevara con ellos. Solamente yo sabía de que, mira, yo sé que él es el que hizo Ultrapato y yo sé que él está haciendo el Arsenal, ¿no? Entonces, creo que ahí fue la primera vez que le... Y sí, fue ahí porque me firmó el TPB. Ya. Y me acuerdo que me firmó como Rock On. Y yo, huevo, qué chido que me firmó así, ¿no? El Mudo. Esa fue la primera vez que yo vi el Arsenal. Y cuando lo estaba ojeando, sí me llamó mucho la atención. Primero que nada, la calidad con la que estaba hecha, porque era, ¿sabes? Top notch. Ya tiene, creo, como unos 10 años que salió, un poquito más. ¿Qué será? 2015.
Va para 15. 14, 15, bueno. Va para 15. 2004 salió la miniserie. O sea, los floppies, los singles. Y creo que el 2006 ya se recopiló. Ya. Ok, no, pues ya tiene su ratito, ¿no? Sí, tiene un rato. Pero para ese entonces a mí se me hacía una calidad impresionante. O sea, de todo, del arte, del compilado, del material, todo. Y eso me llamó mucha atención. Y ya al leerlo, al ver tu trabajo, se me hacía bien chido la solución de cómo tienen las armas, de cómo los outfits se estaban integrando a ellas, de los paisajes. O sea, se me hacía muy buen trabajo. O sea, como en la suma de las partes se me hacía bien chido. Y eso me llamó mucho la atención. Y por lo que me cuentas es lo que estabas tratando tú de hacer. Sí, digo, gracias por el comentario. La verdad es de que me clavé, o sea, yo como que también, aparte de que es real, de 14, siempre lo he encontrado como un lugar interesante, un lugar que tiene una conexión curiosa conmigo, las locaciones y todo. O sea, fue muy chido, muy vigorizante trabajar con un proyecto así, ¿sabes? O sea, que digas, a ver, vamos a este pueblo y le vamos a subir 3, 4 rayitas de futuro y de postapocalíptica. ¿Cómo se vería? Sí, ¿no? Y está bien chido, o sea, los escenarios, los ambientes, todo está muy padre. Y también ahí yo siento que adopté pues, algo que permanece todavía en mí, o sea, yo ahora todavía mi forma en la que más me gusta trabajar los cómics no es de dibujar, entintar, colorear, sino dibujar, colorear. Ya. O sea, te saltas directo, ¿no? O sea, como que siento que la línea es el elemento que une todo. O sea, es como este elemento que amarra, que tiene el grip sobre toda la imagen. Pero conforme aprende uno a pintar y a usar color, te das cuenta que el uso del negro es un conundrum, es un dilema en el cómic, porque blanco pues, es tu valor más alto y negro es tu valor más bajo, y los dos están presentes desde que empiezas la página. Entonces puede llegarte a dar guerra con secuencias que son muy iluminadas, o sea, donde no hay tanta sombra, ¿no? Entonces haces luego tu entintado y también sientes como que le falta, o sea, como que no tiene cuerpo, o sea, como que le falta peso a tu imagen, ¿no? en el B y N, pero al llevarlo a color, luego le agregan ahí highlights y todo para que se tenga la profundidad y es otra cosa. Entonces, al traer como una idea de integral, ¿no? De hacer la ilustración, abordé eso, dije, lo voy a dibujar, y recuerdo que lo hice a lápiz, y el lápiz lo escaneamos y de ahí lo pinté, ¿no? Yo me acuerdo que tú me comentaste alguna vez, de hecho cuando estábamos en un Starbucks o algo así, que eso era parte de lo que tú querías lograr. O sea, tú querías que te transmitieron eso cuando estabas trabajando en el norte, de que tú eras el director, el controlador de todo. Entonces sí, otorgarle ese control a alguien más como que le restaba un poco a tu trabajo, y tú no querías perder ese control, ¿sí, no? Más o menos me dijiste. Sí, recuerdo muy bien, o sea, esa conversación con Luis Vázquez, que es un ilustrador sasasazo internacional, y platicábamos de cómic y de todo, y él no lo criticó, pero no lo entendía. Okay. O sea, pero me dice, pero ¿cómo? O sea, que tú lo dibujas y luego alguien le va a poner la tinta, o sea, la pluma, o sea, y luego alguien lo pinta, y le digo, sí, o sea, lo hacen 3 personas, y su reacción era como o sea, como que se le hacía muy raro, extremo, ¿no? Y le digo, ¿qué onda? Y dice, no, pues es que sí se me hace como, o sea, confiar así tanto con una persona para que resuelva tu dibujo, ¿no? Y pues bueno, platicábamos de que pues era el bullpen americano, o sea, que sacar los cómics en chinga, pues también por eso, ¿no? Pero sí, eres parte así de la... Pero esa conversación como que incepcionó ahí una onda de... Oye, pues sí, o sea, y aquí estoy haciendo ilustraciones completas. O sea, hasta la fecha, o sea, sí te afectó de manera positiva, quiero pensar. Sí, desde luego.
Ahora, digo, creo que cada proyecto trae su nota, ¿no? Entonces, de pronto, no todos los proyectos necesitan eso. O sea, también creo que a lo mejor hay unos proyectos que hasta blanco y negro es más que suficiente y se van a ver súper chidos, ¿no? O sea, estábamos hablando de Murphy. Así, sácalo. Mándelo ya. Es una delicia. A veces yo siento que el color le quita a toda esos nutrientes así de detallitos, proteína, sí, del entintado, proteína visual y sus composiciones, ¿no? Y él entonces José Luis dices que se llama Luis Vázquez. Luis Vázquez, sí, chécalo, es ilustrador muy a lo editorial, pero es tremendo, es muy bueno. Sabe su business. Sí, tiene un montonal de premios de la SND, la Sociedad de Newspaper Design. Es muy bueno. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Es otra persona que te encontraste en el camino que te influenció de manera positiva. Sí, en general toda la experiencia del periódico, o sea, digamos que me afectó, me benefició profundamente. O sea, siento que ahí aprendí como que lo que es dibujar, como estamos dibujando ahorita, plácido, o dibujar para entregar algo. O sea, es algo muy diferente una de otra. O sea, son mindsets muy particulares. No, tienes que responderle a alguien, no tienes que responder solamente a ti, ¿no? Y lo que es optimizar, hacer más eficiente el proceso. O sea, en el periódico, sobre todo el primer año, que eran me tocó lo que es diaria, que son las secciones diarias, todos los días, deportes, local, nacional, internacional. Pues eso es como que ni preguntas para cuándo, o sea, es para ya. Era para ayer. Ya, ¿no? Entonces, luego platico con el equipo, la editorial, les digo, no, pues se morirían en el periódico. Si supieran los deadlines de los sí, cómics. ¿no? Porque hay veces que yo llego con algo, oye, hay que hacer esto, necesitamos preparar este documento, o así, ¿cuándo? No, pues hasta. Y sufren, ¿no? Súper, porque... No, a mí eso en el periódico desapareció ese sentimiento. Tiene hambre, me quebraron. O sea, fue como, pues, ¿cuál es la necesidad? Y responder y ya. Es chamba. Le avanzas, ¿no? Pero sí, o sea, toda esa experiencia me contribuyó mucho. Y ahora que trabajamos, pues continuamente con editoriales afuera y todo, me doy cuenta que el proceso de trabajo que tenemos de color digital también es súper eficiente. ¿Sí? Es muy distinto a como la mayoría pinta, pero vaya que es una máquina muy potente de producción. Y eso, por ejemplo, ese estilo o esa manera de trabajar, ¿la fuiste adquiriendo tú con la experiencia o tuviste a alguien que te guiara en cuanto? Es más, ¿cómo empezaron esos trabajos de colorearle a empresas como Marvel? O sea, ¿cómo saltaste de trabajar en el norte a llegar a ese punto? Tuve la suerte de que Francisco Ruiz Velasco estaba él empezando a trabajar con Dark Horse en una serie Battle Gods. Sí, la recuerdo. Y eso le conectó con más trabajos. Y me acuerdo que un día estábamos en el Messenger platicando y me dijo, oye, ¿cuándo vas a venir? ¿Qué onda? Y hay un montonal de trabajo aquí. Y yo traía mucho la onda de hacer mis pruebas, de ir a Comic Con. Llevaba un par de años yendo y había regresado con feedback, entonces iba a ser como que empezar. Entonces si habías tenido un acercamiento al mundo de cómo se presenta el portafolio y todo eso. Sí, de hecho tenía un par de tarjetas de editores en la siguiente que fui. La primera que fui fue muy botana porque lo mostraba y como que todos me decían lo mismo, con diferentes palabras. Que sigue trabajando así como 2, 3, de que no, mira, es que aquí, que esto, la dirección en la que va la acción y que cosas. Y me decían como lo mismo, ¿no? Y luego conozco a José Ladrón ahí en esa convención y ve las páginas de esas y las del Arsenal. Y no, me barrió, ¿no? Y luego al siguiente día dije, bueno, voy de todas formas allá a DC. Y me dieron el feedback.
también era más sencillo hacerlo, o sea, menos gente, era más fácil. Y me acuerdo que Mudo venía del otro lado del pasillo y yo venía con las cosas, las estaba sacando como de portaláminas y las eché en la basura. Ah, ¿en serio? Sí. De plano, así de... Y así dije, ¿qué pasó? Y le digo, ya aprendí, o sea, ya sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, ya voy a disfrutar del evento, o sea, ya me dijeron todo el domingo varias veces. Ya sé por dónde. Tengo que hacer esto, o sea, esto no va a llegar a ningún lado. ¿Qué Mejor vamos a pasarla chido. No sirve. Bueno, pero entonces todas las copias, ¿no? Sí tenías el feedback, pues, de los editores así. Sí, afortunadamente sí pude reunir bastante feedback y curiosamente variado, ¿no? O sea, tanto Marvel, me acuerdo que había un editor, Daniel Ketchum, no sé si siga, digo, en todos estos años que hemos estado trabajando no ha aparecido no por hemos ahí. correspondido. Y Humanoides, ¿no? Por ejemplo, en otro lado, o sea, que era como muy, muy diferente. Y me resultaba interesante eso también, que yo veía en mi propio dibujo y en el feedback que me daban, de que lo que más les gustaba es de que se les hacía difícil como o sea, identificar Errores, la onda, como el estilo de arte secuencial que usaba, porque como que tenía algo de manga, como que tenía algo de europeo, como que tenía, o sea, había ahí medio, tenías una cualidad. Sí, había algo que, eso es lo que les gustaba, pero obviamente había deficiencias en escorzos, en ciertas, una de las cosas que me decían y que luego ahora cuando yo veo también artistas lo uso, y me decían que les gustaba mucho que dibujaba las secuencias a partir de lo que imaginaba, no de mi capacidad. O sea, se ve que estás leyendo el guión y está tu cabeza pensando en los encuadres y a lo mejor no lo dominas, a lo mejor no quedó, pero lo hiciste. Tenías eso está chido, dice, porque hay muchos artistas que hacen puro medium shot, ¿no? O sea, porque claro. que no pueden lidiar con esos movimientos de cámara o los escorzos que a veces son muy raros, ¿no? Que no van más allá de lo que ya tienen el su arsenal, ¿no? De siempre. Sí, exacto. Y eso es también como una cualidad que busco también con los dibujantes, que digo, mira, está chido eso, o sea, se ve que se avienta, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, tal vez Mark Bagley, No lo ubico. No lo ubicas. Era como clásico 80s de Spider-Man, era como antes de McFarlane, estaba Mark Bagley. Y es también como muy sus capacidades, o sea, es un dibujo un poco stiff, no es tan, no sientes tanto movimiento en sus páginas, y sí, la cámara está más a media altura, casi siempre, o sea, y más dinámico. Hace algunas perspectivas, pero el personaje está como más como de frente. Es uno de los que me acuerdo que digo, bueno, identifico ese perfil, ¿no? De dibujar desde lo que controlas y dibujar desde lo que te imaginas. Claro, y ese es el tipo de feedback positivo que te dan los editores. Sí, eso está chido, ¿no? Entonces, traía yo ahí un proceso, pero Pancho me invita y fue muy chistoso porque creo que no lo decía tan en serio, ¿no? O sea, como que, pues, él me dice, es que hay muchísimo trabajo y que no, hombre, cuando quieras. Y le digo, pues igual te caigo mañana. No, pues si caes mañana, le damos y que no sé qué. Y le caíste. Y caí, renuncié ese día. ¿Sabes qué? Me voy. Sí. Qué chido. ¿Cómo reaccionó? Fue genial porque en el periódico le pregunté a mi jefe, a Eddie Macías. Me dice, no, hombre, llégale, no, para que aquí de todos modos sale todo, o sea, ve con recursos, dile que yo, está todo bien y que de una vez y lánzate. Y el siguiente día estaba ahí, ¿qué onda? Ajá, ¿qué onda? Pues aquí estoy. Qué chido. Yo no me dices 2 veces, pues vamos a darle. Oye, bueno, ¿cómo andas de tiempo? Bien. ¿Sure? Sí, entonces... cuando tú me das señal, le cortamos y sí, vamos a continuar el otro día. Una media horita más. Ok. Listo. Alright. Y entonces te fuiste con Francisco Ruiz Velasco. Digo,
fue una etapa, ¿no? Porque cuando yo termino de trabajar con ellos, de colaborar con ellos, yo abrí mi propia línea de contactos. O sea, yo no me quise llevar nada de editores ni nada. Me pareció ético, bueno, si me salgo, pues estoy haciendo mi propia onda. Y la verdad es que con Humanoides venía muy fuerte el trabajo. O sea, había estado haciendo yo pruebas mientras estaba en el estudio. Yo seguía haciendo como pues portafolios y mostrándolos. Y ese año con Fabrice Giger, el dueño de Humanoides, tuve la suerte fue una verdadera carambola de que él viera el trabajo que traía. Directo, ajá. Sí, fue muy loco porque Jesús Aburto fue en ese viaje con nosotros y yo me encontraba así como que frustrado de que digo, es que no puede ser, o sea, no alcanzo a meterme en las listas para que chequen el portafolio. O sea, dicen que llegues ahí primera hora, voy a una, me apunto para las 4 y llego a las otras, están llenas. O sea, está brutal. Les dije, ayúdenme y apúntenme, o sea, en la que puedan, ¿no? Sí. Y me dice, no, pues te apunté en Humanoides. Y yo, ching, me van a hacer garras. Digo, así es esto. Y afortunadamente le gustó mucho. Traía lo del Arsenal, traía pin-ups y le gustó mucho el detalle, o sea, el nivel de detalle. Porque tenías como esas sensibilidades del cómic europeo, ¿no? Sí, sí, eso les interesó bastante. Y andaba con eso. Entonces cuando yo también sentí como que, bueno, creo que empezaba a llegarme trabajo de color que también estaba haciendo con ellos, porque hice pruebas de dibujo, pero súper difíciles, súper exigentes, y no estaba listo. O sea, yo me agoté. O sea, les dije, ¿sabes qué? Le digo, vamos a ponerlo en hold porque no quiero seguir retocando la página. O sea, y tampoco lo quiero hacer 1000 veces. O sea, si jala, y si no, pues no. Y lo respetaron mucho y me dijeron que si pues quería hacer algo pintado, porque pues también eso veían ellos mucha calidad. Y dije, sí, adelante, pues también ya trabajo de eso y todo. Entonces yo como que ahí empecé a construir también mi propio, fue como en el 2006. Ok. 2005, 2006. No, antes, 2004. Y empecé como, pues, a trabajar, ¿no? Como independiente, como coloreando independiente. El estudio continuó por algunos años, luego Francisco se fue a Los Ángeles y eventualmente ya se desbandó, ¿no? O sea, Marte creo que fue el Aburto. Aburto fue de los últimos en entrar ahí al F. Entonces estamos hablando era en el estudio F. Ok. Sí. Y cada quien fue encontrando como su caminito, voz individual o sus nuevos retos o nuevas maneras de desarrollarse. Tú ahí ya empezaste a darle por tu cuenta. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? ¿O cómo brincaste hacia, sabes qué, voy a crear ficción? Fue como todo un proceso, o sea, estando como independiente, luego como viene de vuelta la cosa de hacer equipo, Raúl Treviño, Rex, Locus y Tato Caballero, nos juntamos en mi departamento y dijeron, pues aquí lo montamos, el estudio, cada quien haciendo sus cosas. Rulo traía su propia línea de trabajo. En aquel entonces estaba haciendo cosas para Marvel, pero también estaba haciendo lo de la danza de la conquista para Norma Editorial. Tato me había estado ayudando con el Arsenal y me estaba ayudando también con cosas de Humanoides. Y Rex, él sí era como el nuevo, ¿no? El aprendiz en ese entonces. Y de hecho fue como más o menos el provocador que hizo que surgiera el estudio, porque ¿en serio? Era como, es que quiero aprender. Pero esa actitud está bien chida. Sí, no, es la que se necesita, ya luego que lo cotorrees a él para tus cápsulas. Claro que sí. Te contará cómo fue que me convenció de prepararlo. En la carne asada de ahora navideña, ahí me contó un poquito. Órale. Sí, o sea, y sí se ve el de que es que yo quería y yo decía y ponme pruebas y así. No, me bateaba. Sí. Y yo era así como, no, o sea, too old to begin the training. Así es. Pero tú estabas en tu cantón, ahí estaban. Sí, o sea, ahí empezamos y en el 2008
nos separamos de vuelta para cada quien trabajar desde su casa. Rulo se iba a ir a Canadá a estudiar inglés y yo quería ponerme a trabajar en turbo, o sea, quería concentrarme, reducir la cantidad de trabajo y responsabilidades para ponerme a trabajar en mi proyecto, ¿no? Y ya lo de ficción, digo, realmente vino como una manifestación, o sea, a través del mismo cómic, ¿no? O sea, cuando estaba haciendo Turbo, en ese tiempo surgió el Festo, Festival de Autores de la Ciudad de México, y me acuerdo que Fernando Treviño, que también es socio en ficción, le platicaba yo del evento. Me dice, ¿por qué no llevas el que estás haciendo y todo? Le digo, no tengo varo. Y él puso el varo para sacar una edición corta de 100 ejemplares, ¿no? O sea, sacamos con Kablam, lo hice con Kablam. Sí. Entonces hicimos toda la jugada y a la vuelta de toda la maroma, y dije, esto no funciona. O sea, hacer tan pocas piezas y el costo modelo de cada una. Y, o sea, poniéndole un poco de visión, de decir, wow, o sea, pues ok, se recuperó la inversión, quedó un poquito para cubrirlo el costo de las ediciones de las serigrafías, salió lo del viaje, pero no quedó nada. Y luego digo, puta, y luego si lo quiero vender. Entonces de ahí empecé a escalar. A pensar, a ver, y a investigar un poco, y ya vas dando modelo de negocio. O sea, ya lo estás viendo más como un negocio. Es que eso se me hace súper importante porque no me acuerdo quién me dijo. Siempre me acuerdo de cosas, pero no me acuerdo dónde las leí. Me pasa lo mismo. Sí, que luego le atribuyo o difamo. Y no quiero quitarle crédito a nadie, ni adjudicarme nada. Pero decía, esa es la diferencia entre, bueno, por lo menos la raza que se dedica a esto de la parte norte del país, como que ustedes lo ven más como un negocio, y más en la parte centro y para abajo como que todavía no se tiene muy bien esa mentalidad. No recuerdo quién lo dijo, la verdad. Tampoco quiero decir sí o sí no, pero es importante verlo con la seriedad necesaria para transformar esto, o sea, en un negocio viable y empezar más bien no empezar, sino continuar con fomentar esta industria, ¿no? Sobre todo nacional. Sí, y yo creo que aquí tenemos una mejor noción de ello. Es que también creo que el comentario, también lo he escuchado, lo recuerdo, no sé si, mira, de Clemen, no me acuerdo quién lo escuché, pero nos falta todavía, tenemos una buena noción de cómo estructurar más nuestras ondas, pero todavía le falta creo yo que un poco menos de pragmatismo. Creo que muchas veces los artistas se paralizan porque es como, a ver, voy a poner un peso, voy a hacer esto y tengo que sacar el peso y tengo que sacar ganancia, y si no lo hago. Y es como, no señor, o sea, necesitas hacerlo y no va a dejar nada por un chingo de tiempo. Sí. O sea, no es así. O sea, muchas veces siento que, sobre todo en Monterrey, hay una cultura, pues, del emprendimiento muy pragmática, ¿no? O sea, ves que los negocios abren y cierran, pues porque pues a la vuelta de 3 meses no están generando lo que deben de generar. Lo cierran. Corto mis pérdidas y ya. Pero si realmente te apasiona lo que haces, creo que tienes que tener un poco más de determinación en decir, bueno, voy a quedarme todo un año. O sea, de contemplar que esto va a ser así un año, va a ser 2 años, van a ser 3 años. Manera de realmente sentar una base. Muchas veces cuando platico con artistas que me dicen, no, pues es la primera vez que vengo aquí a la convención. Digo, qué chido, felicidades. Digo, ya te diste cuenta que ahora vas a tener que venir siempre. Y así como, la chinga. Como que siempre de clink, le rompes la burbujita de ¿a cómo? Exacto, o sea, pero ese es el relajo, o sea, de que como tú siendo tu propia unidad, tú siendo tu propia empresa, tu marca personal, tienes que estar consciente que
tienes que hacerla funcionar, independientemente de cómo te sientas o cómo creas o porque está saliendo al público, ¿no? Y ese público espera verte la siguiente. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría, de hecho, en una siguiente ocasión ya platicar más como de temas más puntuales sobre cómo ven esto de como un negocio y más bajadito. Ahorita está perfecto, así más como mencionar cómo llegaste a ese punto. Entonces tú siento que viste una necesidad a nivel personal, o sea, digamos en tu entorno, de que estoy haciendo eso, y por consecuencia creo que el siguiente paso lógico sería hacerlo eso, o sea, dar ese brinco a hacer un negocio tuyo, pero aún así pues no es nada, o sea, no son enchiladas, o sea, no. Es como que te rifaste. Yo siento que te rifaste y no cualquiera haría algo así. Sí, la verdad, hay muchas maneras como de las que puedes ir articulando digamos que tu operación, ¿no? O sea, y por crear una empresa y buscar que sea un modelo de negocio de empresa es una cosa. O sea, también puedes decir, bueno, va a ser una micro empresa, o sea, soy yo y mi chava, o soy yo y este amigo que es muy bueno para vender y este amigo que es muy bueno para las redes, y somos nosotros tres, o sea, y lo vamos a hacer funcionar. Hay muchas maneras, pero lo que sí es de rigor, que muchas veces no se entiende, es de que si tú ahorita estás en un punto y quieres obtener algo, no lo vas a obtener siendo como eres ahorita. O sea, tienes que convertirte en algo más, tienes que aprender de otras cosas, tienes que tener esa flexibilidad, tienes que aprender a no estresarte porque no estás dibujando, ¿no? O sea, tienes que ver los números. Bueno, vamos a verlos, porque es tu operación. O sea, si realmente quieres vivir de ella, tienes que destinar ese tiempo a construir ese sistema, ¿no? Y se aplica a todo. O sea, siempre creo que es importante darse cuenta de eso. O sea, muchas veces cuando veo emprendimientos y que luego caen, y es como, pues es que, o sea, de 9 a 6, ese es un mindset, esa es una forma de vivir muy diferente a la que te metiste ahora. Totalmente, sí. Hace tiempo escuchaba un podcast y creo que era Peter Schiff el que lo decía. Este señor es un inversionista y habla de que muchas veces, casi la mayoría de las veces, el reto del emprendimiento cae en que todo parte de que la persona que lo lleva a cabo conoce algo a nivel técnico muy bien, lo domina muy bien, lo entiende muy bien a nivel técnico. Entonces articula el esfuerzo de emprender y de llevarlo como a la siguiente etapa, ¿no? Pero ahí es como madre, o sea, ya cuando das ese salto, te topas con un montón de otras cosas que no sabes nada, y tienes que someterte al proceso de aprenderlas y de dominarlas. Sí, que es como en nuestro caso, me gusta, o conoces tu craft, conoces tu negocio, de cómo se ilustran las cosas, pero hay cosas que no necesariamente te sabes, sobre todo si a lo mejor nunca te has metido en temas de finanzas o en temas de distribución, en muchos temas que a lo mejor los dibujantes no tenemos conocimiento, y ahí es cuando te asesoras, ¿no? Y que honestamente también una de las razones por las que creo yo en el proyecto de ficción, de la editorial, es porque realmente creo que el artista no debe meterse en eso. O sea, mi finalidad es construir un sistema que funcione para mí, o sea, para poder decir, está esta plataforma que puede ayudarme a hacer mis cosas y que me dejen dinero, sí, no nomás hacerlas porque amo hacerlas. Sí, está bien chido, pero pues que se vea. Exacto, o sea, porque necesitamos que se vea. ¿Cómo puedes mejorar si no tienes como continuidad, ¿no? Y estás trabajando continuamente como son realidades, ¿no? O sea, es como ley de acción y reacción. O sea, si no le das el 100% a crear tus historias, a hacer tus proyectos, ¿qué respuesta vas a obtener? Pues también va a ser como en esa medida, ¿no? Entonces es buscar eso, para que también los autores, los creadores digan, o sea, platicaba con René Córdoba el año pasado y me dice,
Saludos a René Córdoba. Y maestrazo. Y me dice, yo estoy ahí, o sea, yo quiero dibujar, yo quiero, o sea, no tengo tiempo de estar como que con las cajas imprimiendo y que esto, el otro. Eso no me interesa, o sea, estoy con el proyecto, o sea. Y creo que a veces esa claridad viene cuando ya tienes un buen rato pedaleando, sí. O sea, que dices, mira, o sea, no hay más de 24 horas por día, o sea, ¿en qué se me va, no? Y creo que eso es algo que se debe de martillear, bueno, a la gente que quiere entrar a esto, pero sobre todo a los jóvenes. Siento que, y creo que lo hemos platicado contigo, de que a lo mejor cuando estás morro, no, o sea, quieres el resultado inmediato, pero te cuesta trabajo porque no sabes que tienes que recorrer un tramo, ¿no? Sí. Tienes que picar la piedra, tienes que pasar por todas las etapas, tienes que pay your dues para después cosechar poco a poco los frutos de todo eso que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es algo que siento que hay que transmitírselo a los que están iniciando en esto también. Sí, sobre todo, o sea, yo creo que las generaciones nuevas tienen grandes virtudes, o sea, hay virtudes que observo en ellos que son muy buenos, o sea, muy positivos, como es que están más en contacto con su intuición, ¿no? O sea, no están obedeciendo tanto el status quo o lo que les pide el status quo, sino están como buscando interiormente qué es lo que quieren hacer y en qué quieren ser productivos y eso es muy bueno, ¿no? Pero a diferencia de nosotros que tuvimos como una gran ventaja en cuestión de paciencia o de perseverancia, de entender, ¿no? O sea, ellos no tienen eso, o sea, es un mundo muy diferente. No sé, yo regresaba de Comic Con y llegaba entusiasmado, o sea, de que sí, ahora sí. Lo que sí, ahora sí las voy a hacer y van a quedar bien chidas y bien prendido porque platiqué con este artista y con este otro y conocí. Y ahora, pues a lo mejor un chavo puede regresar de un contacto contigo o con alguien que está trabajando en cómics y en 10 minutos checa Instagram y ve así arte bien fregón. Se agüita. Y se agüita, ¿no? Le drena la energía porque dice, puta, pues estoy bien lejos, esto es un chingón. Y de ahí viene algo que pues siempre también me gusta decirle a la banda, o sea, nunca te compares con quien alguien es hoy, o sea, compárate con quien tú eras ayer, o sea, eso es de Jordan Peterson, es un catedrático chingoncísimo y es como que lee, o sea, nunca te compares con alguien, o sea, como ves a alguien el día de hoy, sino tú, o sea, ¿cómo estaba yo la semana pasada o el año pasado? O sea, esa es la comparación que tienes que hacer y esa es la que te tiene que poner a trabajar, ¿no? Sí, porque digo, a lo mejor, sobre todo porque todos los que están ahorita en un nivel así de Dios, tuvieron que haber empezado en algún punto, ¿no? Ellos fueron como nosotros en algún punto. Sí. Pero ellos comenzaron antes, entonces tienen más tiempo haciendo esto. Exacto. Eso es algo clave que se tiene que mencionar también para que la gente pues comprenda, ¿no? Que es un proceso y que tú también puedes llegar hasta donde están ellos, pero tienes que trabajar muy duro. Desde luego. Y eso es lo noble del oficio. O sea, que si tú le das el tiempo a tu técnica, a tu arte, te va a retribuir. Y a la vuelta de 5, 10 años, 20 años, tienes una capacidad, tienes un talento, digamos, que no puedes conseguir de otra manera. Las otras personas no te vas a preocupar por quienes vienen atrás, porque sabes que estas son horas nalga, cabrón. No hay otra forma. Sí, o pacto con el diablo, si es que lo hay, ¿no? Sí. Sí, porque tienes que sentarte y hacerlo, güey. Sí. No hay otra. Oye, Dono, pues si quieres para irle wrapping up. Sí, claro. ¿Tú has tenido entonces contacto con gente, por lo que me cuentas, que te ha echado la mano? ¿Qué les podrías decir a la gente que está escuchando esto o a los chavos como un consejo de que tú le darías a joven Dono? Si pudieras hablar con un Dono de, no sé, 12, 13 años, sabiendo lo que sabes ahorita, ¿qué le aconsejarías para que, no sé, decidiera entrar esto y estuviera un poco más aware de qué es lo que tiene que hacer o
cómo hacerlo. Yo creo que es muy importante, o sea, que los talentos emergentes sepan que toma tiempo, o sea, toman tiempo las cosas. O sea, esta es una era muy despiadada porque te da la falsa realidad, la falsa apariencia de que todo es accesible, todo es rápido. O sea, tú puedes tener una duda y en unos segundos te la respondes. O sea, ya tienes, ya tienes la respuesta. ¿Quieres aprender a hacer algo, a cocinar algo? Lo aprendes. O sea, pum, ahí está. Pero hay muchas cosas que no funcionan así. Las amistades, las relaciones, los contactos de trabajo, son cosas que tienes que fortalecer. Y por supuesto, tu propio trabajo, o sea, tu propia técnica, tu oficio, tienes que darle ese tiempo. O sea, yo me considero afortunado porque nunca tuve que yo ponerme en la mesa a dibujar. O sea, tenía una compulsión por dibujar. Y eso me pagó muchísimo más de lo que me pudiera yo haber imaginado en aquel entonces, ¿no? Pero era como, oye, vamos a ir acá a la fiesta de casa del lado dibujando, ¿no? Sí. Oye, que tu abuelita dibujando, que el cine dibujando, oye, vamos a jugar videojuegos dibujando. Y era como, me gustaba estar con ese proceso. Y a lo mejor ahora no es, o para muchos no es tan sencillo, o sea, darse ese tiempo, darse la disciplina, ¿no? O sea, a lo mejor no es algo que fluya, o sea, tan fácilmente. Y a ellos les recomendaría como, empieza con lo más sencillo, o sea, no te obligues a tener que hacer un dibujo súper elaborado, o sea, haz que sea sencillo, o sea, dibuja una cara, dibuja una mano, pero todos los días hazlo y le vas subiendo, vele subiendo. O sea, tener la paciencia de hacer eso es complicado porque sientes que no estás logrando nada, pero si realmente te sientes un ratito, y puede ser con cualquier hábito, por cierto, o sea, jala con cualquier cosa que quieras instalar en tu subconsciente y que se haga como te levantas y vas al baño, te lavas los dientes, te das el regaderazo, ¿no? O sea, es igual, o sea, si tú todos los días estás trazando algo y pones tu concentración en ello, aunque sea 10 minutos, 20 minutos, que sea sencillo, que no sea algo como, es que quiero hacer otras cosas, no, pero cálzalo. Sí, o sea, eso va a construir un hábito, como va a ser un compound, un resultante, como un nuevo paradigma, una forma en la que operas de forma más automática, o sea, en la que ya no tienes tanto las emociones metidas, ¿no? O sea, porque te levantas y pues quieras o no quieras, tienes que ir a hacer el baño y tienes que lavarte los dientes y tienes que desayunar, o sea, son cosas que haces. O sea, vas construyendo un mecanismo. Sí, o sea, vas construyéndolo, ¿no? O sea, te digo, a lo mejor nosotros, pues es como que es lo que nos gusta, y eso trae otros problemas, ¿no? Que a veces es como, pélanos, ¿no? Del resto del mundo. Aquí estamos. Sí, y es complicado porque pues es una pasión muy fuerte y es un trabajo absorbente también. Pero si no lo tienes, o sea, si sientes como que, híjole, es que me falta fuerza de voluntad, me falta, pues es como tener la paciencia de construirlo, o sea, mecánicamente. Darle un espacio entre las comidas, tu hora de comida, y ahí dibujas tantito, y algo sencillo, pero que sea como continuo y que te vayas moviendo como fuera de la zona de confort cada vez, o sea, que no seas indulgente dibujar la misma cosa, las mismas caras, sino ir variando, ir poniéndole un reto, ¿no? O sencillamente imitar, o sea, copiar lo que observas, ¿no? Una persona que esté sentada, lo que sea. Dibujar de la vida. Sí, o sea, esas dos cosas parece que como que es lo que todos dicen, ¿no? Pero honestamente, cuando yo estaba, o sea, como que con el puro deseo de dedicarme a hacer lo que hago ahora, jamás me hubiera imaginado. O sea, es más, si yo, como dices, voy y le digo al joven, no, mira, va a pasar esto. ¡Simón! Simón. Está bueno, güey, está bueno. Oye, no, perfecto. Entonces sería
¿Cómo lo puedes resumir en 2 palabras? ¿Que disciplina y paciencia? Podría ser. ¿O más afinado qué podría ser? Sí, es que creo que, o sea, reducirlo puede hacer sentir a la raza como que, o sea, es sí. como muy difícil, o sea, pero sí es eso, o sea, es disciplina, o sea, yo pienso de la disciplina que tu nivel de disciplina es como qué tanto estás tú, o sea, como en pensamiento, palabra y acción, o sea, qué tan alineado, o sea, tienes eso, y es como un manifiesto de tu amor propio, o sea, porque si dices, quiero ser un dibujante, pienso eso, lo digo, lo hago, o sea, ¿qué tanto estoy ahí? La disciplina de hacerlo, independientemente si tienes ganas, si no tienes ganas, pero hacerlo, lo alinea, o sea, lo ecualiza y dices, bueno, quiero ser un dibujante, lo estoy diciendo, pienso en que quiero ser un dibujante, pienso en las cosas que quiero conseguir y hago lo que tengo que hacer, o sea, tengo que ponerme ahí. Entonces, la disciplina es para mí fundamental, o sea, y no es algo que siempre puedas tener, o sea, hay veces como artistas buscas como la diversidad, variar, ¿no? O sea, que no sea como rutinario, que no se vuelva aburrido. Pero es como cada quien desarrollar su propio sistema de, a ver, ¿cómo opero yo? O sea, y construirlo alrededor de tus flaquezas. O sea, si dices, híjole, es que los videojuegos, ¿no? Es que los videojuegos, bueno, cada vez que juegues, tenlo en la caja, o sea, y lo tienes que conectar y lo tienes que hacer para jugar. Y va a ser un poquito más difícil que lo hagas. Y a lo mejor va a ser un poquito más fácil que hagas lo que realmente deseas hacer. Que es lo mismo, tío, como con cualquier cosa. O sea, no, pues que quiero bajar de peso. Pues bueno, si tengo que ir hasta el 7 por una coca, va a ser más difícil que me tome la coca. A que si las tengo ahí en el ref. Sí. Facilítate tú las cosas. Entonces, construye un poquito ahí tu sistema, conócete. O sea, no te exijas demasiado. Y conócete y trata de hacerlo fácil, o sea, lo más fácil posible. Y por eso te digo, o sea, no, hay gente que te dice, no, tienes que dibujar, o sea, 10,000 horas para ser un buen dibujante. Pues sí, pero creo que es mejor pensar en si no dibujas nada ahorita, que eso lo decía hace tiempo en un grupo de animación en el TEC, que nadie dibuja, ¿no? Están ahí en animación. Puro animadores. Y están en animación. Les digo, bueno. Pero nadie dibujaba, nadie era dibujante. No, o sea, uno que otro poquito, ¿no? Pero el estado de las cosas, ¿no? O sea, de que es que es lo que te digo, es el padecimiento de decir, ¿cuál es la herramienta que usas? ¿Qué materiales usas? Sí. O sea, eso no te va a hacer, o sea, tú puedes agarrar un pedazo de carbón y vas a hacer algo chido con él, porque traes la herramienta interna. Y creo que esto pasa con los chavos ahora, que dicen, voy a entrar a animación y voy a salir siendo un chingón para animar. Y puede ser, pero también depende de tu observación, o sea, tu capacidad de observar, o sea, el comportamiento, el mundo, cómo se mueven las cosas. Y si lo dibujas, pues haces un proceso, o sea, en el que está entrando, o sea, tu cerebro y está saliendo. Y ahí hay algo que se mete en tu banco de memoria, ¿no? O sea, para usarlo después. Y es vital, ¿no? Entonces yo eso les decía a estos chavos, les digo, mira, bueno, ¿quién dibuja, no sé, 5 días a la semana? Nadie. 3 días a la semana. Un día a la semana, acá de que, digo, bueno, hay que dibujar, cabrón. Estamos mal. Digo, olviden el curso que les iba a dar. Bueno, no, pues es como dices tú, el estado de las cosas actuales, entonces. Está cañón, porque piensas que, voy a tomar el curso y ya voy a... No, lo más importante es, o sea, como... que es exacto, o sea, como tú vas a hacer paso a paso, día por día, esa construcción, o sea, ladrillito por ladrillito, construir tu castillo, ¿no? Que sea tu profesión, o sea, pues todos los días tienes que hacer algo. Y una de las formas más sencillas es esa, que sea algo que no te tome mente, que no sientas como, chingas, no tengo ganas, o me estreso dibujando. Bueno, te estresas.
5 minutos. O sea, y empieza con algo sencillo, algo que domines, copia algo, cosas así. Conócete y lo vas construyendo. Y poco a poco tú mismo empiezas a construir una autoestima en tu arte que te dice, vamos a hacer un poco más. Bueno, ya vamos a darle otros 20 minutos. Y se va trepando. Y de esa forma, pues bueno, te digo, como en el compuesto, ¿no? Sobre los años, pues ya lo sabes, te tienes que ver con un telescopio, o sea, para ver dónde estabas, o sea, cómo dibujabas un año atrás, y a veces ni tiene que pasar tanto tiempo, si nada más estás como realmente analizando lo que haces. Sí, tienes esa constancia, claro, se notan los resultados más. Sí. Entonces, sí es paciencia y disciplina, la verdad. En eso se resume. Oye, no quería ser tan tajante, pero bueno. Bueno, nos podríamos pasar aquí horas platicando. La verdad que bueno, sí, Por esta vez vamos a dejarlo aquí. Se nos fue el video, ahorita a ver si puedo hacer alguna manera para grabar un outro. Pero de todos modos, aquí en audio te quería agradecer otra vez por tu tiempo, por todos tus consejos y sabidurías. Voy a estar siguiendo. Un gusto. Te voy a insistir después para que nos volvamos a juntar. De rigor. Y ver cómo vamos en ese entonces, ¿no? Pero bueno. Bueno, chicos, estamos aquí para darle la despedida a esta edición de este podcast Café y Bocetos. De nuevo, le quiero agradecer a Dono Sánchez por estar aquí y pasarnos toda su sabiduría y sus buenas experiencias. Al contrario. Una disculpa porque se nos fue el video. Son peripecias de las primeras grabaciones de este tipo de transmisiones, ¿no? Pero consecuentemente trataré de tener más espacio en el celular. Pero bueno, solo quería de nuevo agradecerle a Dono por haber estado aquí. Estuvimos haciendo, como pueden ver, unos bocetillos. Después les pasaremos cómo está la versión final de ellos. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por observarnos o escucharnos, según sea la opción. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta la vista, Warriors. Never give up, never surrender. Turbón.